La cuenta de Us of Blue All Yacht, la compañía de yates del episodio en Shehu, publicó un Reels en Instagram para celebrar el primer aniversario de Are You Sure?, donde a un yate le colocaron banners de Jikook. Incluso están respondiendo a los comentarios de los fans, y en uno de ellos la compañía de yates dice que el Jikook merece ser amado. Ellos merecen ser amados. Jimin compartió otro dibujito de un árbol en su IG. En la descripción de la foto puso algo más 2. Un entrevistador en la calle le preguntó a una chica, ¿con qué tipo de hombre te sentirías feliz si te casas con él? Y ella respondió, alguien que muestra mucho afecto. Al escuchar esa respuesta, el entrevistador le pidió que dijera su expresión favorita, a lo que ella contestó con una voz dulce y juguetona. Kureta, una forma intencionalmente infantil de decir, ¿fue así? Esta manera de hablar, usando una pronunciación suavizada y tierna, es común en contextos muy íntimos, como entre una madre y su bebé, o también entre personas que comparten una relación afectiva y cercana. Lo importante aquí es el tono. No es simplemente lo que se dice, sino cómo se dice, y el tipo de vínculo emocional que ese tono refleja. Ahora bien, esta misma forma de hablar es muy similar a lo que Jimin dijo durante un live cuando estaba junto a Jungkook. En ese momento, la expresión que usó fue algo como kuretso, con el mismo tono tierno, casi mimado, que puede sonar exagerado si se usa entre amigos comunes, pero que cobra un matiz completamente distinto cuando proviene de alguien en una situación íntima y relajada. Y lo más llamativo es que, como se ha comentado entre fans coreanos, el tono que Jimin usó no es el de una madre con su bebé, sino más bien el de una novia hablando de forma cariñosa y coqueta con su novio. No es el tipo de expresión casual que se usaría con cualquiera. Tiene una carga emocional específica. Es juguetón, dulce y connotativamente romántico. 자, 팁을 한번 준다면 이런 남자랑 결혼을 해야 행복하다. 하나 팁. 애정 표현만 해라. 제일 좋아하는 표현은? 그랬죠. 그랬죠. 그랬다? 그랬다. Ya que estamos recordando aquel momento tan significativo de Are You Sure?, hay una escena en particular que quedó grabada en la memoria de muchos. Ese instante íntimo y cargado de complicidad entre Jimin y Jungkook, cuando Jungkook va a despertar a Jimin en la mañana. Al amanecer, Jungkook no tardó en cruzar la distancia y acercarse a Jimin de una manera que iba más allá. Jungkook se acercó con una delicadeza silenciosa y apoyó su cabeza sobre las piernas de Jimin Jungkook, dándole pequeñas palmadas, caricias breves que no parecían tener otro fin que prolongar ese momento íntimo entre los dos. Jimin, lejos de apartarse o reaccionar con sorpresa, se mantuvo tranquilo, receptivo, incluso relajado, como si ya conociera de memoria el tacto de Jungkook y lo aceptara sin reservas. Pero en lugar de explicarlo, mírenlo ustedes mismos, recuerden este momento. Ahora, creí que a estas alturas ya muchos habían entendido una situación que se ha explicado en más de una ocasión, pero parece que siguen surgiendo comentarios sobre una supuesta confirmación de Taekook solo porque Taehyung se sentó en las piernas de Jungkook.
Como ya se ha dicho antes, si el simple hecho de sentarse en las piernas del otro fuera una señal clara y definitiva de una relación, entonces el Jikook habría confirmado hace años. Porque esos gestos de cercanía entre Jimin y Jungkook han sido constantes, naturales y mucho más significativos con el paso del tiempo. Pero además, hay que aclarar los hechos tal como son. Cuando Taehyung publicó la foto en el avión, muchos asumieron que estaba sentado en las piernas de Jungkook. Pero si se observa con atención, eso no es realmente lo que ocurre. Jungkook estaba sentado tranquilamente viendo anime en su computadora, con una mesa sobre sus piernas. Su postura corporal es clara. Está reclinado hacia atrás, como haciendo esfuerzo para no quedar demasiado cerca, lo que evidencia que no está en una posición cómoda o relajada como la que tendría si alguien se sentara naturalmente sobre él. Taehyung posiblemente solo se acercó para mostrarle algo, aparentemente que su nariz sangraba, y ese fue el momento que captó la imagen. No hay intimidad en el gesto, no hay un intercambio emocional o corporal que sugiera algo más. Y si además consideramos que las piernas de Jungkook estaban cubiertas por la mesa, es físicamente imposible que alguien estuviera sentado directamente sobre ellas. Y en medio de todo esto, Jungkook recibió muchas críticas injustas. Todo lo que se publicó en esa situación fue compartido por Taehyung, no por Jungkook. Fue Tae quien grabó, quien subió, quien decidió mostrar ese momento, mientras Jungkook simplemente estaba en su espacio, en calma. No es justo que se le exija a Jungkook que reaccione, que se aleje de sus compañeros, solo porque algunos que se hacen llamar fans lo atacan cada vez que tiene una interacción con otros miembros. ¿En qué momento se convirtió el afecto entre compañeros en algo por lo que hay que pedir disculpas? Jungkook no va a rechazar a las personas con las que ha crecido, con las que ha compartido años de experiencias, solo para complacer a quienes no saben diferenciar entre realidad y fantasía. Jimin también tiene una relación cercana con Namjoon. Con Hobi, sale con ellos, se ríe con ellos, los abraza y nadie dice que por eso sea pareja de alguno de ellos. Entonces, ¿por qué se mide con otra vara cada vez que se trata de Jikook? Lo que hay entre Jimin y Jungkook siempre ha sido distinto. No es simplemente cercanía física o momentos compartidos, es una manera única de interactuar. Hay una comunicación que muchas veces ocurre sin palabras, una atención constante entre ambos, una ternura que no se fuerza y que no se repite con nadie más. No puedes mirar un momento de Jikook sin notar que hay algo más profundo, una conexión que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, marcada por confianza, cuidado mutuo y una energía que no se imita. No tiene sentido atacar al vínculo de Jikook por lo que hagan otros miembros, ni exigirles que se comporten de cierta manera solo porque algunos fans no pueden manejar que sus ideas no se confirmen. Ni Jimin ni Jungkook tienen la responsabilidad de cumplir fantasías ajenas, ni de actuar conforme a los deseos de fans que creen tener algún poder sobre su vida personal. Exigir que solo se hablen entre ellos, que no se acerquen a nadie más, no es amor. Es una forma de control que no les corresponde. Y hay que decirlo con claridad. El problema no son ni Jimin ni Jungkook. El problema es la actitud de ciertos fans, tanto Taekookers como algunas Jikookers, que se han convencido de que pueden decidir con quién deben o no interactuar. Lo que hay entre Jimin y Jungkook no necesita confirmación. Está en sus gestos, en sus miradas, en su historia compartida. Lo único que se necesita es saber observar sin prejuicios.